de la palabra, donde recibirás estudio y predicación de la palabra, a la luz de la palabra, por su emisora favorita, Radio Cultural Los Santos 88.3 FM y nuestra página web www.radioculturallosantos.com. Movimiento Misionero Mundial, defendiendo la sana doctrina. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente saludarles desde acá, desde las cabinas de Radio Cultural Los Santos en San Marcos de Tarazú, San José, Costa Rica. Les saluda al pastor Gerardo Solano de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa María de Dota. Recordarles que mi número telefónico es el 70 87 04 46. Mi correo electrónico es franciscosolano215@gmail.com y que la iglesia está ubicada 75 metros este de Copedota. Ahí les esperamos. Tenemos siempre culto los martes 6, sábados 6 p.m. también y domingos 10 de la mañana. Será un gusto recibirle en la congregación que tenemos en Santa María de Dota. Para mí es un nuevo privilegio de parte de Dios poder saludar a todos los que nos escuchan a través de esta emisora de radio y también a los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Reciba un cordial saludo desde acá, desde San Marcos de Tarazú. Yo sé que Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una palabra para bendecir a cada uno de los que estamos en este momento, porque el Señor Dios es poderoso. Hoy hay un tema muy hermoso, maravilloso, el cual es el beneficio de la gracia. Para esto vamos a ir a la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si usted puede y tiene esa facilidad de poder escudriñar la Biblia, sea en su trabajo o en su hogar, quizá detenerse un momento para meditar en la palabra y escudriñar juntos, sería de mucha bendición, como si tiene que estar laborando y pues solamente puede oír. La Biblia dice también que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 1 se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice que vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien. Vamos a orar para que sea Dios bendiciéndonos a todos a través de esta palabra aquí en el programa A la Luz de la Palabra. Que seamos bendecidos, edificados, fortalecidos, consolados, exhortados a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Dios, que tu palabra, Señor, encuentre un lugar en nuestro corazón y que produzca en nosotros, Señor, una reacción, Señor, agradable, positiva, que podamos encontrar paz, bendición y un cambio en nuestras vidas. Señor, en esta hora oramos para que tú bendigas a todos los que nos escuchan a través de la emisora de radio y también a los que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga de una forma especial. Amén
Amén, en el nombre de Jesús. Muy bien. El beneficio de la gracia. Bueno, hoy también saludar a mi hermano Juan Gómez, quien está en cámara, ¿verdad? Por ahí está sirviéndole al Señor hoy también. Que Dios lo bendiga de una forma especial, ya que siempre está dispuesto a decirle sí al Señor. Qué importante es meditar en esto y en este tema que hoy vamos a escudriñar a la luz de la palabra, cuando la palabra le habla a la iglesia de Éfeso y les dice, gloria al Señor, que ellos, al igual que nosotros, o sea, toda la raza humana, toda esta raza desde Adán y Eva, se extravió en el camino, alejándose completamente de Dios y de sus mandamientos, y trayendo para sí y para todas las generaciones una maldición. Por eso la Biblia habla de que Dios, en su plan de redención, enviando a Jesús su Hijo a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darle a la humanidad la oportunidad de alcanzar una salvación, Él nos bendijo aún a pesar de la maldad nuestra, aún a pesar de que nosotros por naturaleza no decidimos buscarlo a Él, sino que a través de muchas situaciones que suceden en la vida del hombre y de la mujer, situaciones que muchas veces no tienen solución y que únicamente es allí cuando el hombre levanta sus ojos al cielo y reconoce que solo Dios puede ayudarle. Dice la palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros andábamos haciendo la voluntad de los pensamientos y de la carne, cuando nosotros éramos guiados por el Espíritu que dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, ese ser que hace que la gente se drogue, que la gente se emborrache, que la gente haga todo lo malo, que domina a las personas a su voluntad. Dice que estando nosotros en esta condición como muertos espiritualmente hablando delante de Dios, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en esa condición, que estábamos muertos. Pero estudiando también la definición de lo que es la palabra gracia, porque en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. Pero ¿qué es gracia? Dice que gracia está asignado al concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecida. O sea, ¿quién de los hombres ha hecho algo para merecer el favor de Dios? Cuando más bien Dios ha querido acercarse al hombre, el hombre ha decidido alejarse de Dios. Cuando Dios le ha dicho por este camino, el hombre ha buscado otros caminos y se ha alejado cada día más de la voluntad de Dios. Cuando Dios ha dicho a la derecha, el hombre ha dicho a la izquierda. Cuando Dios ha dicho, ven a mí que yo te quiero bendecir, el hombre se ha alejado y ha seguido sus propios caminos. Entonces, la gracia es el favor de Dios, es la bondad de Dios cuando no ha sido merecida. Imagínense que el ser humano por naturaleza no merecía la salvación, no merecía obtener un favor de Dios
con la conducta en la que hemos vivido la raza humana, que todo lo que llega a nuestras manos lo destruimos, que aún la misma creación que Dios nos dejó administrando, todo ha venido paulatinamente siendo deshecho por la humanidad, los ríos siendo contaminados, los bosques siendo talados, los animales exterminados, y el hombre no ha sido realmente un buen administrador, ni de las cosas que Dios le pidió que administrara, como lo que es este planeta, por decirlo así, ni mucho menos de su propia vida. Por esto la Biblia habla de que Dios, en su plan de redención, en su plan de misericordia, en ese favor, en esa gracia inmerecida, busca sacar al hombre de la esclavitud del pecado, sacar al hombre de las tinieblas en las que vive y traerlos a la luz admirable. Esto a través única y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Entonces Cristo viene, dice que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó de sí mismo y descendió a la tierra tomando forma de siervo, y habitó entre nosotros, entre los hombres. Esto con el fin de un día derramar su sangre en un madero, para que a través de esa sangre derramada, la culpa del hombre, el pecado del hombre fuese quitado, fuese exterminado. Entonces, la palabra gracia proviene de la palabra griega en el Nuevo Testamento, proviene de la palabra griega charis, que significa favor. Oiga lo que significa. La palabra gracia significa favor. La palabra gracia significa bendición. La palabra gracia significa bondad. Esto es lo que Dios hizo por toda la humanidad. Mas, sin embargo, sabemos bien que la humanidad, ni aún a sabiendas de que Jesús vino, porque cuando usted va a leer un libro, muchos de estos libros dicen hace o desde antes de Cristo o después de Cristo. Aún los mismos, los que dicen no creer en Dios, tienen registros de que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, mas sin embargo no lo quieren aceptar y no lo quieren reconocer como su Señor y su Salvador. Pero qué importante, qué maravilloso es saber que Dios, dice la Biblia, que es lento para la ira, pero que Él es grande en misericordia. Y que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida. Y que por gracia, que por el favor de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, nosotros alcanzamos la salvación y fuimos, muchos ya, liberados de la esclavitud en la cual nos encontrábamos, unos en el alcohol, otros en la droga, otros en la pornografía y un montón de cosas malas más. Pero qué maravilloso es saber que la Biblia está diciendo que Dios es un Dios de bendición, que es un Dios de bondad, que es un Dios que ha decidido salvar a la humanidad por gracia. Por gracia. Entonces, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Esta es su bondad que muestra a la humanidad. Esta es su bondad a los indignos, porque el hombre, el ser humano, por naturaleza
conforme va creciendo, va yéndose por caminos que llevan a la perdición. Ningún niño nace con un cigarro en la mano. Ningún niño nace viendo pornografía. Ningún niño nace con una botella de licor en la mano. Pero conforme el tiempo pasa y conforme ese niño va creciendo y llega a una etapa de la vida en la cual, peor aún si en el hogar en el que él vive o ella vive, no tiene principios morales y espirituales, donde no se lee la palabra del Señor, donde no se medita, donde no hay presencia de Dios, pues ese niño es muy seguro o es muy probable que puede caer en muchas cosas desagradables. Pero es muy importante reconocer el favor tan grande que Dios nos ha dado a nosotros de conocerle a Él. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el amor. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, deja muy en claro, bendito el nombre del Señor, que difícilmente alguien muera por alguien que sea bueno. Difícilmente. Dice allí, bendito el nombre del Señor, en el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Podría ser eso, pero difícilmente. Pero dice la palabra que el amor de Dios consiste, el favor de Dios consiste, la gracia de Dios consiste en que Cristo murió por nosotros. Aún dice que nosotros siendo pecadores, blasfemos, personas que quizá hemos dicho que no necesitamos de Dios, personas que quizá hemos pensado que podemos vivir sin Dios, que lo que tenemos, el carro, la casa, los muebles, que es porque es por nuestra fuerza. Qué difícil se nos hace meditar y pensar que cuando alguien está en una silla de ruedas o quizá está en un hospital, que está entubado, esa persona que diga que puede hacer, no puede hacer nada. Si Dios no le da la salud, esa persona no puede hacer nada. Si Dios no permite que esa persona respire con facilidad, no le da salud para respirar, esa persona no puede hacer nada. Y muchas veces el hombre y la mujer piensa, y muchos se atreven a desafiar a Dios diciendo que ellos ni siquiera creen en Dios y que no necesitan nada de Dios. Y un día de esto me dijo una persona, qué raro, Gerardo, yo no soy ni cristiana, pero mire cómo estoy de bendecida. Me dijo esto porque tenía algunas posesiones materiales. Porque hay gente que piensa que estar bendecido es tener grandes cantidades de riquezas, de terrenos, de vehículos, de propiedades, de dinero. Y es cierto que esto es una parte que también es importante para vivir cómodamente si se sabe administrar. Pero mucha gente tiene todo lo material, tiene fincas, tiene casas, tiene muchos vehículos, tiene mucho dinero, pero no tienen paz. O muchos tienen todo esto, pero están que no se pueden ni mover, que no pueden ni siquiera comer por sí mismos. Entonces yo le dije, sí señora, es porque Dios es bueno. ¿Acaso cuando llueve el agua no cae sobre los techos de la casa del que cree, del que no cree y del que ni le importa si creer o no creer? Cuando llueve,
Dios hace que la lluvia caiga sobre los incrédulos y sobre los creyentes, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero hay un beneficio muy grande en la gracia del Señor. Por eso el tema de hoy es el beneficio de la gracia. Esta bondad, esta bendición, este favor de Dios. ¿Qué sería de nosotros si no existiese la gracia de Dios? Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es tan así, tan grande el amor de Dios, que aún mientras a él lo crucificaban, antes de expirar, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el soldado insertó la lanza en el costado del Señor y cuando lo estaban clavando a ese madero, el creador, o sea, la creación estaba torturando a su creador. Estaban escupiendo a su hacedor, estaban humillándolo, desnudándolo, rifando sus ropas. Dice la Biblia que Jesús, dice que él fue molido por usted y por mí. Por usted y por mí, dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Que él fue molido por nuestros pecados. Solo para darnos a la humanidad la oportunidad de elegir entre la gloria eterna o la perdición eterna, de elegir entre el cielo y el infierno, de elegir entre la luz y las tinieblas. Por eso es que mucha gente, amados amigos y hermanos, ellos piensan que seguir a Dios es una religión. Y cuán equivocados están, porque Dios no es un Dios de religión. Dios es un Dios de relación. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conocerán a los que me aman, que guardarán lo que mi palabra dice. El que no me ama, no guardará mi palabra, aunque así tenga el nombre de la religión que se pueda decir la mejor. Esto no es un asunto de religión. Dios no es Dios de religión, sino de relación, de comunión. ¿De qué te sirve tu religión si aunque eres de esta o la otra, tus frutos dicen que no eres hijo de Dios? ¿De qué te sirve decir que perteneces a la verdadera iglesia cuando tú no obedeces lo que la Biblia enseña? ¿Cuánta gente está perdida y está confundida y está peleando por religiones cuando en la Biblia no se mencionan religiones? Se menciona un Señor, se menciona un camino y se menciona una verdad. Jesucristo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por esto es muy importante el beneficio de la gracia. Porque lamentablemente nosotros quizá en algún momento decimos: ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Pero nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Por estos Romanos capítulo 5 versículo 12 dice así. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, a causa de lo que Adán y Eva hicieron, toda la humanidad heredó esta maldición. Toda la humanidad heredó y fue, por decirlo así, desechada, a menos que se hubiese manifestado esta gracia y hubiese un pacto de reconciliación. Por eso en Romanos 5:15 sigue diciendo la palabra. Pero el don, o sea, pero el regalo no fue como la falta o como el pecado, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, o sea, si por el pecado o la falta de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. ¿Qué es la gracia? Dice que la gracia es el favor de Dios. Abundó la bondad de Dios. Abundó la bendición de Dios para con los muchos. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Allí, amados amigos y hermanos, no se habla de que alguien puede ir al cielo y que porque un pastor pueda decir te libero de tus pecados, o porque alguien que diga ser un apóstol le diga a usted no, es que yo me encargo de limpiar sus pecados, o porque un sacerdote o un papa, sea quien sea, la Biblia habla de que este don de gracia es a través de Jesucristo. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchos pecados para justificación. Pues si por la transgresión, por el pecado de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes son estos? Los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Ellos son los que tienen el derecho a alcanzar esta salvación, este favor de Dios, esta bondad, aún a pesar de que quizá hayan sido unos ladrones, aunque hayan sido unos asesinos, aunque hayan sido unos borrachos, aunque hayan sido unos drogadictos, sin importar si esta mujer fue una prostituta o si fue una ladrona. Esto, cuando esa mujer o este hombre viene y comienza a invocar el nombre de Jesús y a decirle, Señor Jesús, yo reconozco que he andado haciendo lo malo, pero hoy me arrepiento por lo que he hecho. Necesito tu perdón, yo necesito tu gracia, necesito tu favor, necesito tu bondad. Límpiame con tu sangre preciosa y ya no quiero volver más a lo malo. Inmediatamente ese favor, esa misericordia de Dios alcanzará esa vida y esta persona alcanzará la salvación del alma. Por esto es importante meditar en el beneficio de la gracia de Dios. Pero muchas veces se le dice a las personas, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y muchos dicen, no, es que yo ya nací siendo salvo. Yo soy hijo de Dios desde que nací. Pero esto es un error gravísimo porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo ser humano es creación de Dios. Pero hijo de Dios es solo aquel que abre su boca y le dice a Jesús, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador.
y se arrepiente de sus pecados. Ese es el Hijo de Dios. Por esto es importante que nosotros meditemos también, porque hay muchas personas, especialmente cuando alguien tiene posesiones materiales, que piensa que por lo que él da, por regalar una cosa u otra al prójimo, alcanzará la salvación. Pero entonces, ¿qué sería del pobre? Que quizá no tiene para dar nada. Pero como esto no es por obras, y esto es lo que el apóstol Pablo escribe y deja muy en claro a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, la Biblia habla en el versículo 8 y 9. Porque por gracia, o sea, por bondad, por favor de Dios, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice el 9, para usted que quizá Dios le ha permitido escuchar o le permitirá ver la continuación de esta transmisión a través de las redes, ¿usted qué piensa? Que por lo que usted regala, es cierto que esto es una cualidad agradable y ayudar al prójimo es un mandamiento, pero la salvación no es por lo que yo pueda dar, sino más bien por lo que ya alguien dio por mí y por usted, que fue dar a Jesucristo para que fuese a la cruz del Calvario y allí derramara su sangre por el perdón suyo, el mío y el de toda la humanidad. Por eso allí dice en el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Nosotros debemos de hacer obras no para ser salvos, sino más bien porque ya lo somos. Porque si fuese así, pues solamente o mayormente la gente rica se salvaría, los que digan, ya yo tengo mucho para regalar. Quiero invitarles a ir a un tiempo de adoración y en breves minutos regresamos acá con el programa A la Luz de la Palabra y bajo el tema El beneficio de la gracia. Quédese en sintonía, en breve regresamos. Gracias te doy por tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús, que por amor se entregó y prefirió en su vida un instante perder para darle la luz a mi ser. Cristo, te quiero amar. Cristo, te quiero adorar. Si algo te puedo ofrecer, recibe todo mi ser, pues te humillaste al nacer, como un hombre vivir, renunciando a tu gloria y poder. Y fue tu gracia, fue por tu gracia, fue por tu gracia y tu amor, que tú viniste a mí, fui redimido en tu amor, fue por tu gracia y tu amor, fue por tu gracia.
Muy bien, nuevamente regresamos acá en el programa A la Luz de la Palabra, bajo el tema de esta tarde con el beneficio de la gracia. Y recordando nuevamente que la definición de la palabra gracia, que es una palabra en el Nuevo Testamento griega, charis, que significa favor, bendición y bondad, o favor, bendición o bondad. Como dice el canto, fue por tu gracia, o sea, fue por tu favor, fue por tu bendición, fue por tu bondad. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no estar realmente felices de saber que para el ser humano hay una oportunidad? Porque lo que leímos en el texto anterior, donde dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y me motiva esto, recordar un poquito o reflexionar un poquito en esto, que sin importar el delito, sin importar la magnitud del pecado, sin cuestionar la gravedad de nuestra maldad y sin ver la suciedad que rodeaba al hombre, el Señor en su gracia, en su bondad, en su favor, en su bendición, decidió salvarlo. Decidió sacarlo de esa oscuridad, de esa cárcel, porque cuando el hombre está perdido sin Dios, él por sí solo cuesta que pueda salir, y si sale de una cae en otra, y si quizá deja un vicio cae al otro, y si no, pues no tendrá paz, porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y esta es la maravilloso del beneficio de la gracia de Dios. Esto es lo que realmente pues toca las vidas de aquellas familias que están desintegradas o desintegrándose, de aquellos matrimonios, aquella mujer, aquel hombre que dice que ya para él se acabó su matrimonio, que se acabó, aquella madre desesperada que dice: ya mi hijo que está en las drogas, ya no hay esperanza, cada día se hunde más en ellas, las malas amistades. Yo quiero decirle algo en esta tarde: si hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en Jesús. No es en una religión como quizá te han enseñado, te han dicho. La religión realmente no es esa esperanza. La esperanza es que venga Jesús con su luz y alumbre en tu hogar. Entonces, la salvación no es por obras. La gracia, dice la palabra del Señor, el favor de Dios, en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando leemos ese pasaje, la palabra de Dios no menciona ningún otro personaje. Yo no escucho que se diga que por un pastor o por un apóstol alguien alcanza salvación. No, la gracia, el favor de Dios está centrado en el nombre única y exclusivamente en el nombre de Jesús. No hay salvación fuera de él. No hay redención fuera de él. No hay otro mediador, dice Timoteo, entre Dios y los hombres. No lo hay. No hay otro más. Solamente Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Pero quizá usted que está escuchando allí pueda decir, pero entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa gracia, para alcanzar ese favor, para alcanzar la salvación? ¿Sabe qué es lo primero que hay que hacer? En San Juan, la Biblia habla, bendito el nombre del Señor, en el capítulo 1 de San Juan y en el versículo 11. La Biblia declara, hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Jesús vino a salvar al pueblo de Israel. Vino como Salvador, pero ellos no lo recibieron. Versículo 12 en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, para que usted tenga esa potestad de ser un hijo de Dios, sin importar de que usted haya nacido en X o Y iglesia o congregación, porque usted dice, es que mis padres son temerosos de Dios, pero una cosa es que tus padres hayan experimentado un encuentro genuino con Dios, y otra cosa es que usted lo haya experimentado. Quizá otro pueda decir, pero es que yo he servido toda mi vida en una iglesia. Yo he pertenecido a la religión Y o Z. Pero si no has recibido a Jesús, si no has creído que Él es el único Salvador según lo que la palabra enseña, tengo que decirte en esta tarde que estás perdido. Pero que tienes oportunidad, porque hoy mismo puedes invitar a Jesús. Hoy mismo puedes alcanzar esa salvación. Hoy mismo puedes disfrutar de esa gracia, o sea, de ese favor de Dios. Dice allí, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tengo que recibirle y tengo que creer en su nombre. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, si a usted le han enseñado de que todos somos hijos de Dios desde que nacemos, le han enseñado una vil mentira, porque la Biblia dice que para ser un hijo de Dios tenemos que nacer del Espíritu, tenemos que nacer de Dios. No porque somos engendrados de voluntad de carne, voluntad de varón, quiere decir que seamos hijos de Dios. No es esto. Para esto está la palabra. ¿Sabe cuál es el problema, amado amigo? ¿Cuál es el problema que hay, amada hermana y amigo? Amiga, usted que escucha. Que nos han enseñado con otros libros fuera de la Biblia. Han buscado estrategias y nos han hecho pensar y creer que cosas que no tienen fundamento en la palabra son verdad, y nosotros al estar ciegos, al no saber dónde queda, pero ni el libro, ni la carta a los romanos, ni saber siquiera dónde está Génesis, dónde está Apocalipsis, todo eso lo creemos porque no leemos la palabra. Y por eso la gente tiene un decir que el que reza y peca empata, y esto no es verdad. Ante Dios, el que peca, el alma que pecare, esa morirá. No es una realidad. Entonces,
es muy importante para obtener esa gracia, o sea, para poder disfrutar de ese favor de Dios. Tenemos que nosotros recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creer en Él. Por eso es que la Biblia nos advierte y nos insta a que nosotros nos acerquemos al Señor. También en Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 8, dice la palabra de la siguiente manera. Romanos 10:8, por si usted está llevando quizá algún apunte, porque aunque yo no puedo ver quién, pero Dios puede tener allí en algún pueblo, en alguna ciudad, en algún lugar, a un joven, a una dama, a un caballero, quizá alguien que está pasando por un problema y que hay una voz que le dice que se quite la vida, que se suicide. Quizá Dios, antes de que usted tome una decisión como esta tan fatal, Dios le está permitiendo escuchar esta palabra para que usted se dé cuenta de que sí hay oportunidad, sí hay bendición, sí hay gracia todavía para usted, a pesar de que quizá usted piensa que lo que usted hizo es imperdonable. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después de allí, si usted se arrepiente, usted alcanza, usted puede disfrutar de esa buena voluntad de Dios. Usted puede alcanzar esa bendición, esa salvación. Quizá en este momento hay una señora en algún lugar o un joven que se encuentra en una depresión. Quizá que está pensando, está haciendo un plan para acabar con su vida. Pero Dios que es un Dios rico en misericordia, le permite escuchar este programa para que usted haga un alto en la vida y levante su mirada al cielo e invoque la presencia del Dios que todo lo puede. Quizá muchas personas en este momento están atravesando una enfermedad. Quizá le han dicho en el hospital que le quedan 3 meses de vida. Pero yo quiero decirle algo. Lo más importante es que usted tenga a Jesús en el corazón. Y también Dios puede hacer un milagro y hacer una sanidad ahí mismo donde usted está, en esa cama, en ese hospital, en ese hogar, en ese lugar donde usted está. Dios puede hacer algo por usted, pero lo que más quiere Dios hacer por el hombre es la salvación eterna del alma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para el que tiene a Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando alguien parte de esta tierra, dice la Biblia, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero qué triste, qué dolor siente Dios en el corazón cuando el hombre y la mujer decide partir de esta tierra, pero sin Dios, sin esperanza. ¿A dónde irá el hombre y la mujer? ¿A dónde irá a pasar la eternidad cuando un hombre o una mujer muere sin Cristo? Esa persona desciende a un lugar de tormento que no es por un día ni dos, no es por un mes ni dos, no es un año ni dos, no son 100 años, ni 200, ni 1000 ni 2000. Es toda una eternidad que ese hombre y esa mujer estará en ese lugar por haber quizá despreciado la gracia, porque la Biblia dice que Dios no dará o no tomará por inocente al que es culpable. Dios se le revela al hombre desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, cuando llegó Dios al huerto y ellos habían desobedecido, estaban escondidos porque el pecado los acusaba. Y Dios le dijo a Adán, lo llamó por su nombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no lo estaba viendo? Dios lo estaba viendo, Dios todo lo ve. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero Dios lo que le dijo a él, la pregunta que le hizo fue espiritualmente. Adán, ¿te das cuenta dónde estás en este momento espiritualmente? ¿Te das cuenta que estás caído? Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero muchos se creen que no son dignos de recibir, y humanamente ninguno es digno. Pero el ladrón en la cruz, no digo por el que lo injuriaba, no digo por el que insultaba a Jesús, sino por aquel que le dijo, Señor, acuérdate de mí. Siendo un malhechor, Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Eso le dijo el Señor. Inmediatamente fue lavado. Inmediatamente alcanzó la gracia. Alcanzó el socorro de parte de Dios. Por eso es muy importante, amigo, amiga y hermano, en Romanos en el capítulo 10 y el versículo 8 dice la palabra del Señor así. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga, el mensaje de salvación es sencillo. Mucha gente lo complican, pero alcanzar la salvación no es tan complicado como muchos piensan o muchos lo hacen ver. Dice que si confesares, dice el 9, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no es verdad que uno nace siendo un hijo de Dios. Uno nace siendo una creación de Dios. Pero cuando la persona tiene un encuentro con Jesús personal y lo invita a entrar en su corazón, en ese momento sí, realmente es un hijo de Dios. Y usted que quizá es un hijo de padres cristianos, que cree que usted también es salvo, si usted no ha clamado el nombre de Jesús y le ha dicho perdóname, usted también necesita ser justificado por la sangre del Cordero. Entonces, hay que aceptar a Jesús. Y como le dijo en San Juan 3:1 Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y con ese texto cierro en Hebreos 4:16, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia, o sea, hallar el favor de Dios que nos ayude en el momento que nosotros lo necesitamos. Hoy es el día de salvación. Si usted desea recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, ahí donde usted está, no sé si nos puede estar escuchando en Corralillo de Cartago, quizá en algún pueblo del cantón de Dota, de Tarrazú o de León Cortés, quizá en Fraile, no sé hasta dónde el alcance, pero sé que el alcance llega por muchos medios, a través también de esta emisora de radio y también de las redes sociales. Pero si usted desea recibir a Jesús como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde, yo quiero, Señor, invitarte a que seas el dueño de mi corazón. Gobierna en mi corazón, en mi mente. Acepto el favor de tu gracia. Acepto, Señor, el regalo que tú me has dado. Desde hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que yo sea sellado inmediatamente con el Espíritu Santo. Desde hoy quiero escudriñar tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Dios les bendiga a todos, amigos y hermanos. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que busque una iglesia de sana doctrina donde le enseñen a usted lo que la Biblia habla en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios les bendiga, tengan una linda tarde.